A continuación, voy a realizar la exposición de la unidad didáctica 01 contenida dentro de mi programación. Como ya comenté, durante la defensa de la programación didáctica, tengo hechas todas las unidades didácticas desarrolladas. Aquí tienen un ejemplar de la unidad didáctica, que es la 01, que es la que les voy a exponer, y en la que figuran los objetivos, las competencias, los elementos transversales, la metodología, las actividades, los recursos didácticos, la equidad, la evaluación y la bibliografía y bibliografía empleada en su elaboración. Yo no voy a hacer uso de la unidad durante su exposición, pero he creído conveniente imprimir un ejemplar para ustedes y que así puedan hacerse una idea más exacta de lo que haría en clase con mis alumnos, con el fin de que puedan valorar mis cualidades docentes con más precisión. Aquí tienen. Pues bien, comenzamos. Introducción. Unidad didáctica 01. Perfecto. En esta unidad didáctica estudiaremos la Tierra y su situación en el universo, prestando especial atención a sus características físicas y a su entorno más inmediato, es decir, el sistema solar y su representación en mapas. Como principal objetivo, trataremos de establecer, por un lado, las relaciones existentes entre las estaciones y la sucesión del día y de la noche, y por otro lado, los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. También nos centraremos en la representación de la Tierra mediante el estudio de las coordenadas geográficas, los mapas y la aplicación de las nuevas tecnologías en estas representaciones. Lo primero es el contexto en el cual se va a desarrollar. Contexto. Vale. Pues el contexto, esta unidad didáctica ha sido desarrollada conforme a lo legalmente establecido, la normativa actual, tanto nacional por un lado como autonómica por otro lado, y por lo tanto ha tenido en cuenta el Real Decreto 1105/2014 y su correlato autonómico, que es el Decreto 48/2015. Está dirigida al grupo de primero A, compuesto por 24 alumnos con edades comprendidas entre los 12 y los 13 años del IES Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón, que es un municipio de las afueras de Madrid. Objetivos. Bueno, los objetivos didácticos de la programación que están presentes en esta unidad didáctica son tres y están relacionados con los objetivos de la etapa y tienen en cuenta los contenidos de la unidad didáctica. Uno de ellos es explicar las características y los componentes principales del sistema solar y del planeta Tierra. Otro de ellos es utilizar con precisión y rigor el vocabulario de las fuentes propias de la geografía e historia. Y finalmente realizar trabajos de investigación en geografía e historia haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación. Pues muy bien, pasamos a las competencias. Las competencias específicas de la unidad de la programación presentes en esta unidad didáctica son varias. Una de ellas es la de expresar oralmente y por escrito conocimientos relativos a la geografía y a la historia, haciendo uso de un vocabulario específico. Otra es comentar y manejar gráficas, tablas e índices matemáticos aplicados al estudio de la geografía e historia. Otro es comentar, elaborar, utilizar mapas históricos y geográficos. Otra competencia sería utilizar las TIC como fuente de información y representación de documentos de la geografía e historia. Y otro de ellos es hacer uso de las diferentes estrategias de estudio de la geografía e historia mediante la elaboración de resúmenes y mapas conceptuales. Tendríamos otra competencia que es cooperar con sus compañeros en la resolución de los problemas del aula. Y el último es tomar decisiones y planificar trabajos colaborativos reuniendo los recursos necesarios para la consecución de sus propósitos. El enfoque competencial de nuestra enseñanza exige realizar una relación de las competencias específicas con los objetivos didácticos. En la tabla de la unidad didáctica que les he entregado pueden ver perfectamente esa relación. Vamos a ver el otro elemento curricular de la unidad, que son los contenidos. Vale, contenidos.
Los contenidos de la unidad didáctica 01 proceden directamente del decreto 48/2015 y son los siguientes. Pertenecen al bloque 01. Es el medio físico, la Tierra del sistema solar, los movimientos de la Tierra y las consecuencias geográficas, la representación de la Tierra, longitud y latitud. Pasamos a los elementos transversales. Vale, para no perdernos, vamos por la transversalidad. Perfecto. A lo largo de la unidad didáctica se pondrá en marcha una educación moral para la convivencia, ciudadanía y tolerancia. En la dinámica cotidiana de las sesiones se trabajarán conductas favorables a la convivencia, a la autonomía de los demás, al diálogo como forma de superar diferencias entre nosotros y al respeto común entre todos nosotros. En cuanto al uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación, desde el comienzo del curso escolar dispondremos al máximo de todos los recursos audiovisuales. Estoy hablando del ordenador, de la pizarra digital, de nuestra plataforma La Red. Disponemos de un blog de la materia para hacer accesible el material a nuestros alumnos. Igualmente, se promoverá la idea del uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación como medio de comunicación, como medio de entretenimiento, pero también como fuente de información. También trabajaré la educación en el desarrollo personal y espíritu emprendedor. Este elemento transversal está presente en la totalidad de las unidades didácticas. Se procurará que los alumnos sean autónomos en la realización de todo tipo de actividades, teniendo que desarrollar destrezas para consultar distintas fuentes de información y estimulando su creatividad. A lo largo de la unidad incorporaremos plenamente la lectura, así como el fomento de la expresión oral y escrita. Para ello se propondrán dentro de las actividades el trabajo de textos como una herramienta más del aula. Los textos que seleccionaré se trabajarán atendiendo a la mejora de la lectura comprensiva y los contenidos tratados siempre reforzarán los que se trabajen en la propia unidad didáctica. Las materias con las cuales mantendremos una relación interdisciplinar para proporcionar una enseñanza completa de la unidad didáctica son las siguientes. Mantendremos relación con el Departamento de Biología y Geología, ya que el estudio de la Tierra y del planeta solar son contenidos compartidos con este departamento. También con el Departamento de Lengua y Literatura, mediante el plan lector presente a lo largo de todo el curso. Con el Departamento de Matemáticas, mediante la realización de operaciones en los cálculos de longitud y latitud. Con el Departamento de Lengua Inglesa, pues mediante el manejo de fuentes geográficas en lengua inglesa. Y también con el Departamento de Religión y Valores Éticos, mediante la educación en valores que está presente a lo largo de todo el curso, y en particular en este caso a lo que respecta al origen de la Tierra y su dimensión religiosa. En cuanto a una relación con el Departamento de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, pues bueno, mediante el uso de las fuentes visuales y audiovisuales que posibiliten el estudio de la unidad didáctica. Pues metodología. Bien, en cuanto a la metodología utilizada en la unidad es la misma que se ha defendido a lo largo de la programación didáctica. La principal estrategia educativa que pondremos en marcha en la unidad didáctica parte del conocimiento constructivista. Los principios en los cuales nos basaremos son facilitar la construcción de aprendizajes significativos, garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, posibilitar la interdisciplinaridad, graduar la dificultad de los aprendizajes, siempre dotadas de un carácter lúdico, reforzar los aspectos prácticos de lo aprendido y desarrollar un clima de aceptación mutua y cooperación, en fin, mis mandamientos. Las tácticas de enseñanza y de aprendizaje que desplegaré en el aula con esta unidad didáctica también se fundamentarán en la teoría del constructivismo y son los siguientes. Estoy hablando de la exposición de los contenidos, de los cuestionarios orales, de la lectura de imágenes, comentarios de texto, realización de actividades en el portfolio, la creación del vocabulario de términos específicos, el debate y por supuesto la elaboración de los mapas conceptuales, que es una herramienta muy importante. Pues bien, vamos a pasar a las actividades de enseñanza y aprendizaje que dan lugar a las sesiones. Vale.
La programación didáctica asigna 9 sesiones para la unidad didáctica 01 a lo largo de la primera evaluación. En primer lugar, propondré actividades de introducción al tema que nos informen de las ideas previas que tienen los alumnos respecto a los contenidos de la unidad didáctica, pero que también nos sirvan para motivarles. A este tipo de actividades les seguirá actividades de desarrollo, mediante las cuales pondré al alumno en contacto con los contenidos. Posteriormente introduciré actividades de consolidación con la finalidad de afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados, y finalmente se realizarán actividades de evaluación, lógicamente. Pues bien, vamos por las sesiones. Primera sesión. Estamos aquí, en la primera sesión. Tenemos 9 sesiones. La primera sesión consistirá en un conjunto de actividades de introducción, de carácter motivador, acompañadas de una pequeña evaluación inicial que diagnosticará el nivel de conocimientos del grupo respecto a la unidad didáctica. Para ello, y haciendo uso del cañón y del ordenador del que está provisto el aula digital, e incluso con su propio equipo de altavoces, pues pondremos en el blog de clase un enlace. Se tratará de un vídeo bastante motivador, con el fin de aprovechar un estado emocional favorable por parte de los alumnos para realizar luego una tormenta de ideas sobre el contenido del mismo, a fin de que comprendan la importancia y también la belleza de la unidad didáctica que vamos a trabajar. Esa tormenta de ideas irá acompañada de preguntas de carácter significativo al grupo, que me permitan detectar los conocimientos previos del alumnado respecto a los contenidos de la unidad. Serán preguntas del tipo, nombrar algunas estrellas, planetas, satélites que ellos recuerden, describir los movimientos principales de nuestro planeta, explicar qué son los meridianos, qué son los paralelos, etc. A continuación, repartiría una pequeña prueba inicial de tan solo 5 actividades, muy pequeñita, que me permita calibrar con más conocimiento, con más exactitud los conocimientos previos que tienen los alumnos. Esta actividad es la que ustedes tienen en la unidad didáctica que les he entregado. Una vez detectados los conocimientos previos, entonces proyectaría el manual de Vicens Vives en su versión digital, en la pizarra digital. Los alumnos podrán seguir las explicaciones haciendo uso de la versión digital o de la versión manual en papel, ¿vale? Del manual. Posteriormente acudiremos al blog de clase, donde encontraremos un enlace que explicará con detalle la representación de la Tierra, y a continuación pediría a los alumnos que elaboraran un esquema indicando las principales características de la representación de la Tierra. Y para consolidar el conocimiento realizaríamos en grupo un conjunto de actividades autocorrectivas, también la versión digital del libro proyectado en la pizarra digital. Como todas estas actividades, con todas estas actividades estaríamos trabajando las competencias clave. En concreto, estaríamos trabajando la competencia digital, la competencia matemática y las competencias básicas en ciencias y tecnología. Trabajaríamos también el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Pues bien, esa sería la primera sesión, y la realidad es que tendría un carácter similar a la mayor parte de las sesiones que se realizarían con mis alumnos. Como ven, en todas ellas haré un buen hincapié, haré hincapié del uso de las tecnologías de información y comunicación. Haré uso del blog de clase, de la versión digital del manual proyectado en la pizarra digital y, por supuesto, interactuaría con el grupo mediante preguntas de carácter significativo, haciendo dinámicas las sesiones. Siempre trabajaría los estándares de aprendizaje y garantizaría que el aprendizaje en sí competencial, por competencias. También todas las sesiones, las tienen ustedes detalladas en las unidades didácticas que les he entregado. En lo que es la exposición solo me da tiempo a explicarles con ligeros matices lo que haría. No obstante, ruego por favor que echen un vistazo a esas actividades propuestas, porque estoy convencido de que les van a gustar mucho. Pasamos a la segunda sesión. Bueno, pues la segunda sesión estará dedicada a la Tierra dentro del sistema solar. En esta sesión volveremos a acudir al ordenador,
al cañón, a la pizarra digital, son alumnos de primero a ESO, donde allí proyectaríamos el manual, pues la versión digital del manual, todo esto les gusta mucho, iniciaríamos una sesión de la explicación de los contenidos, apoyado en estos recursos. Vamos a estudiar la posición de la Tierra en el universo a lo largo de esta sesión. Acudiremos al blog. En el blog de clase encontraremos un enlace sobre astronomía y pediremos a los alumnos que realicen un dibujo sobre el sistema solar y les formularemos preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el sistema solar? ¿Qué elementos los forman? ¿Cuántos planetas existen en el sistema solar? ¿Cuántos de ellos tienen lunas? Etcétera. Además, partiendo de imágenes sobre el Big Bang y el sistema solar, se propondrán actividades para casa, con preguntas relacionadas siempre con los estándares de aprendizaje. Posteriormente, para consolidar el conocimiento, realizaremos en grupo las actividades autocorrectivas en la versión digital del libro proyectado en la pizarra digital. Las competencias clave que se trabajarían en esta segunda sesión las tienen ustedes indicadas también en el ejemplar de la unidad didáctica que les he entregado. Como todas, al final de cada sesión van a ver las competencias clave que se trabaja. Pasamos a la tercera sesión. En la tercera sesión vamos a estudiar el planeta Tierra, su forma y dimensiones. En esta sesión estudiaremos la forma y dimensiones de la Tierra, reconoceremos que la Tierra se puede dividir en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, averiguaremos también que la Tierra no es una esfera perfecta, ya que el diámetro ecuatorial es algo superior al diámetro polar, y aprenderemos a localizar un punto en el mapa a través de las coordenadas. Para ello, acudiremos al blog de clase, donde encontraremos el vídeo de la sesión inicial. Luego pediría a los alumnos que reflejen y localicen en un mapa mundimudo los lugares que señala el vídeo. Otra actividad a realizar para repasar el tema de las coordenadas geográficas sería la siguiente: indicar la longitud y la latitud sobre un atlas de diferentes lugares de la Tierra, y también les preguntaré preguntas como ¿qué forma tiene la Tierra? ¿Qué son las coordenadas geográficas? ¿Para qué sirven? ¿Qué es el meridiano Greenwich? Bien. Se procederá a la corrección de las actividades para casa que se hayan mandado en la sesión anterior, y en esa corrección haré partícipe a los alumnos en la propia evaluación, poniendo en marcha varias estrategias para asegurarme del cumplimiento de que todos realizan las actividades por parte de todo el grupo. Utilizar el refuerzo positivo, aquellos que las hayan hecho, y solicitaré la ayuda del grupo en una solución colectiva de la mayor parte de ellas, formulando siempre preguntas significativas, resolviendo las dudas y relacionando diferentes contenidos de la unidad como base para el enfoque competencial. Para finalizar, partiendo de una serie de imágenes de la Tierra, se propondrían actividades para casa, relacionadas también con los estándares de aprendizaje. Van a ver que esto lo repito mucho. Y para consolidar también el conocimiento, realizaremos en grupo una serie de actividades autocorrectivas en la versión digital del libro proyectado en la pizarra. Y pasamos a la cuarta sesión. En la cuarta sesión nos dedicaremos a la representación de la Tierra. En esta sesión haré comprender a los alumnos que para plasmar la superficie esférica de la Tierra en un plano, los cartógrafos han desarrollado las proyecciones cartográficas. Todas las proyecciones distorsionan la realidad, por eso es necesario emplear la más adecuada según la zona a representar. Acudiré al blog de clase, donde encontraremos un enlace sobre la representación de la Tierra. El vídeo describe las principales características de las proyecciones: plana, cilíndrica y cónica. Después de su proyección les preguntaremos preguntas significativas como ¿qué es una proyección cartográfica? ¿Cuántos tipos existen? ¿Qué características tienen cada uno de ellos? Y también les recomendaremos a los alumnos que elaboren un esquema, un mapa conceptual del apartado. Luego se procederá a la corrección de las actividades para casa en la sesión anterior, Bien. Como parte del trabajo con imágenes que propongo dentro de la programación, partiré de imágenes sobre la representación de la Tierra, sobre las cuales se propondrán actividades para casa relacionadas con los estándares de aprendizaje. Y como parte del trabajo con textos, que también he defendido en la programación didáctica,
haré uso de un texto de San Agustín de Hipona con preguntas para su comentario en casa, haciendo uso de internet para responder una batería de preguntas. Además, propondré una actividad de grupo para ser expuesta en la siguiente sesión. La actividad consistirá en estudiar en grupos los mapas y atlas que utilizan en clase los estudiantes de países pertenecientes a otros continentes y bueno, pues se presentará al resto de los compañeros y se debatirán finalmente las conclusiones. Pasamos a la quinta sesión. En la quinta sesión se trata de un conjunto de actividades de consolidación de todo lo que hemos aprendido hasta entonces. En esta sesión, los alumnos, que estarán organizados en pequeños grupos de 6 miembros cada uno, realizarán la exposición de la dinámica de grupos de la sesión anterior. Terminaremos con un debate que será moderado por mí. Durante él también se realizarán actividades de consolidación de lo visto en las sesiones anteriores mediante cuestionarios orales con preguntas de carácter significativo, dirigidas en este caso en lugar de a individuos a los pequeños grupos. Una vez terminado el debate se iniciará un juego por grupos. Acudiré a la biblioteca multimedia del manual de Vicens Vives y proyectaré las actividades permitiendo a los grupos realizar la solución de las mismas escritas en un papel. Una vez resueltas las actividades, los papeles de las respuestas se intercambiarán entre los grupos y eso posibilitará la coevaluación. Ganará el grupo que más respuestas haya acertado. Sexta sesión. Vamos a estudiar los mapas. En esta sesión enseñaré a los alumnos que los mapas son instrumentos imprescindibles para el estudio de la geografía. Según la información que deseemos representar, distinguiremos dos tipos de mapas fundamentales: el mapa topográfico y el mapa temático. Acudiremos al blog de clase, donde encontraremos un enlace de National Geographic. El enlace ofrece la posibilidad de consultar mapas de todos los países del planeta y a distintas escalas. A continuación, pediremos a los alumnos que elaboren un tipo de mapa a libre elección. Regresaremos al blog, donde encontraremos un enlace con un vídeo de YouTube para trabajar con escalas. Posteriormente, partiendo de un mapa de España, se propondrán actividades para casa con preguntas que, como es habitual, estén relacionadas con los estándares de aprendizaje. Al final se van a examinar de ellos. Y se propondrá la siguiente actividad para ser expuesta en la sesión de repaso. La actividad es: ¿por qué crees que son necesarios los mapas? Prepara una breve exposición para presentar en clase una respuesta argumentada. Y vamos a la séptima sesión, queda poquito, ¿eh? Séptima sesión. Vale, pues en la séptima sesión trataremos sobre la aplicación práctica de la unidad. En esta sesión aprenderemos que para representar la totalidad de la Tierra podemos optar por utilizar el globo terráqueo o el planisferio. Estudiaremos las coordenadas geográficas, latitud, longitud, los paralelos, los meridianos, que nos ayudan a localizar de manera exacta un punto en la Tierra. Finalmente, describiremos cómo las tecnologías actuales han desarrollado otros sistemas de localización exacta, siendo el más utilizado de ellos el GPS, que es el sistema de posición global. Para ello, acudiremos al blog de clase, donde encontraremos un vídeo de YouTube que trata sobre los dispositivos GPS y preguntaremos si ellos alguna vez han usado un GPS, si llegaron al lugar elegido y si creen que es un utensilio indispensable hoy en día. También podemos proponer a los alumnos que pregunten a sus padres, a sus abuelos o a otros familiares cómo encontraban un lugar o llegaban a su destino antes de las nuevas tecnologías. Y pasamos a la octava sesión, que es un conjunto de actividades de repaso. En esta sesión, en las actividades de repaso, se procederá a la corrección de las actividades para casa y los alumnos realizarán sus breves exposiciones individuales que mandamos en la sexta sesión. Una vez finalizadas las breves exposiciones, se procederá a revisar las nuevas palabras aprendidas de vocabulario y que han sido aprendidas en la unidad didáctica. Estas palabras serán apuntadas y definidas en el portfolio
del alumno para enriquecer su vocabulario. Y para terminar, haciendo uso del ordenador, cañón, pizarra digital, donde se proyectará la versión digital del manual, iniciaremos la sesión de repaso mediante la realización conjunta de las actividades disponibles en la plataforma. Y llegamos a la 9ª sesión, que es la evaluación. Muy bien. La actividad de evaluación. La prueba objetiva de esta unidad didáctica, tienen ustedes un ejemplar de ella en sus manos, en el ejemplar de la unidad didáctica. En ella, como pueden observar, he recogido todos los estándares de aprendizaje que se han concretado mediante los correspondientes descriptores que ya había redactado. Pues bien, pasamos a otro punto importante, que es el de los materiales y recursos didácticos que utilizaremos. Los materiales y los recursos didácticos que utilizaremos a lo largo de la unidad se organizan en las 3 categorías: materiales impresos, materiales audiovisuales y materiales informáticos. Todos ellos contribuirán al desarrollo de las competencias clave. Son los que indico con detalle en el ejemplar que les he entregado de la unidad didáctica. Y ahora vamos a ver el tema de la equidad. Bueno, para los alumnos que presentan problemas de aprendizaje, entre los que incluimos los 6 repetidores, dispondremos de actividades de refuerzo. Para los alumnos que tienen buenos expedientes, que también los tenemos, se pondrá en marcha la oferta de actividades de ampliación que posibiliten el desarrollo completo de todo su potencial. Tanto unas como otras las tienen en el ejemplar que les he entregado de la unidad didáctica, e igualmente encontrarán la adaptación curricular significativa del alumno diagnosticado con TDAH. Y pasamos a la evaluación, que ya sabemos que es un apartado muy importante. Ya sabemos que la evaluación consiste en la recogida sistemática de la información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que permite, tras su análisis, la emisión de juicios de valor encaminados a la mejora del propio proceso. ¿Qué evaluaremos? Evaluaremos los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. En la unidad didáctica presento la selección de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para los bloques de contenido de nuestra materia que están presentes en la unidad didáctica 01. Seguidamente asocio las competencias clave con cada uno de ellos, dando así lugar al denominado perfil de competencia que establece la normativa. En esta unidad didáctica emplearemos 2 criterios de evaluación, es el criterio 1 y el criterio 10 de la normativa, y 5 estándares de aprendizaje, el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 10.1. Debajo de los estándares encontramos los descriptores que he redactado y que concretan y describen la aplicación de los estándares de aprendizaje al aula, en forma de cuestionarios y en forma también de actividades. Y llegamos al cómo evaluar. ¿Cómo evaluar? Ya sabemos, instrumentos y procedimientos de evaluación. Bien, los instrumentos y los procedimientos de evaluación aplicados en el aula son los siguientes. Son los que he defendido en mi programación didáctica. La prueba escrita de la unidad didáctica, esta prueba, una vez corregida, se presentará, esto es importante, se presentará a sus autores para que comprueben cuáles son sus fallos. Además, se realizará una corrección colectiva y cooperativa aplicando las rúbricas de evaluación, que para eso están. Las producciones, por otro lado, están integradas por el portfolio del alumno, en el cual se realizarán las tareas didácticas, las actividades de ampliación, de refuerzo, el resultado de los cuestionarios orales y de la observación directa e indirecta por parte del docente, del profesor, y que quedará registrado en las fichas de control de alumnado que ya saben que he defendido en la programación. Y en la unidad didáctica se puede encontrar en el ejemplar que tienen ustedes la rúbrica que he elaborado de cada uno de los estándares de aprendizaje que serán objeto de evaluación en la unidad didáctica 01. Pues bien, después del cómo pasamos al cuándo evaluar, que son las fases de la evaluación. Ya hemos dicho que la normativa establece que la evaluación debe ser continua, formativa e integradora. A lo largo del proceso de evaluación, posibilitaré que los alumnos detecten sus propios errores y los corrijan. Además, fomentaré su propia evaluación y la de sus compañeros mediante la autoevaluación
y coevaluación, haciendo uso de las rúbricas. Y llegamos a la calificación. La calificación de la unidad didáctica es consecuencia de la evaluación y depende del grado de adquisición de los aprendizajes evaluados, formando parte de la calificación de la primera evaluación, la cual se formará en un 60% por la calificación media obtenida en las pruebas de las unidades didácticas y en un 40% de la calificación procedente de las producciones. Para finalizar, vamos a hablar la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente, es decir, vamos a hablar de la autoevaluación. Como bien sabemos, el Departamento de Geografía e Historia de nuestro centro ha establecido una evaluación de la práctica docente al término de cada evaluación y otra de carácter global al final del curso. Además, he decidido añadir una autoevaluación de cada unidad didáctica que me permita ir perfilando la correcta planificación del trabajo. En esta evaluación utilizaré la rúbrica que tienen ustedes al final, en el ejemplar de la unidad didáctica que les he entregado. Terminamos con la bibliografía y la webgrafía que he utilizado para realizar la unidad didáctica y que también tienen ustedes al final de la misma. Pues bien, para dar por concluida esta prueba de aptitud pedagógica, les invito a reflexionar sobre la frase que aparece en la portada de mi programación y que de algún modo está presente tanto en este documento como en toda mi labor docente. Desde mi punto de vista, pocas profesiones son más naturales que la enseñanza. En líneas generales, decidimos hacernos docentes por un triple propósito, que para mí sigue este orden. Primero, enseñar. Segundo, educar. Y tercero, ayudar. Pues solo sirviendo a los demás, la vida propia alcanza las más altas dimensiones. Quedo enormemente agradecido por la atención que me ha prestado el tribunal. Muchas gracias.